RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Tablero Global. El análisis y las claves de la actualidad del mundo con Marta Solano, en Radio Exterior de España. En las 2 últimas semanas se habla mucho de una posible paz en Ucrania. Tras casi 4 años de guerra, hay propuestas muy diferentes, es cierto, desde Estados Unidos y desde Europa. Desde Moscú creen que la Unión Europea está torpedeando el proceso de paz y desde la OTAN aseguran que Rusia seguirá siendo una amenaza aunque se firme la paz en Ucrania. Mientras la diplomacia, como ven, se tensa en los países nórdicos, bálticos y en Polonia, se rearman. En total, 9 estados europeos hacen frontera con Rusia. Son esa primera línea. Y muchos han sufrido incursiones en su espacio aéreo o marítimo en los últimos meses. Comenzamos. Tablero Global. El análisis y las claves de la actualidad del mundo con Marta Solano, en Radio Exterior de España. Hoy nuestra firma invitada es la de Juan Bustamante, coronel en la Reserva. Nos habla del ámbito cognitivo del conflicto, cómo influye en los países a la hora de tomar decisiones. Es un tema interesantísimo, sin duda. Y de nuevo, Ucrania. Camino del 4º año desde la invasión. Todavía recuerdo la acumulación de batallones rusos y los informes de inteligencia alertando de la invasión a principios de 2022. Para ser sincero, yo era algo escéptico. Me parecía demasiado osado eso de una invasión de Ucrania desde el norte, pero así fue. Ahora, en un frente llamativamente estabilizado, donde los medios clásicos ceden protagonismo a millones de drones baratos y mortales, hay algo que permanece, algo inmutable y profundamente humano. Es lo que ahora llamamos el ámbito cognitivo, y que se une a otros mucho más estudiados, el terrestre, el marítimo, el aéreo y el ciberespacial. El ámbito cognitivo es un espacio que hace referencia a las percepciones, a las actitudes y a la toma de decisiones, nada más y nada menos. Es la lucha por influir, por modificar comportamientos. Es la psicología de la opinión pública y de esas decisiones que toman los líderes mundiales. Y aquí se está librando una batalla poco estudiada, pero trascendental. No conozco los planes estratégicos de Ucrania, pero posiblemente su centro de gravedad se encuentre en la cohesión multinacional en apoyo a su causa. Esta cohesión no es tangible, no es un terreno a recuperar o a conquistar. La cohesión es una percepción, una emoción incluso, que se consigue en esa lucha en el ámbito cognitivo. Esa necesidad de cohesión es lo que lleva a Zelensky a vivir en un avión de un país a otro en busca de apoyo. Al año más o menos de iniciarse el conflicto, participé en una reunión de la OTAN con líderes de comunicación estratégica ucranianos en Macedonia del Norte. Su creatividad, su iniciativa e incluso su empleo del humor en circunstancias críticas iban dirigidos a mejorar la moral, el sentimiento de unidad, de legitimidad, de ejercer el liderazgo sin fisuras. Todo ello recae en el ámbito cognitivo, ese ámbito al que tan poca importancia damos y que tanta importancia tiene. Sobre la amenaza rusa hemos hablado con uno de sus vecinos, Finlandia. 1.300 kilómetros de frontera le separan, además de un pasado reciente común. Ante la amenaza rusa, Helsinki pidió el ingreso en la OTAN el 4 de abril de 2023 junto a Suecia, rompiendo su histórica neutralidad. Hoy entrevistamos aquí en Tablero Global a la ministra de Exteriores de Finlandia, Elina Valtonen. Bienvenida. Primera cuestión, ¿cómo ve la amenaza rusa sobre Europa con ese nuevo misil de largo alcance presentado por Moscú, el Burevestnik? ¿Lo consideran una amenaza? ¿Es una provocación? La amenaza que Rusia representa para Europa y para la Alianza Euroatlántica es de largo plazo y de carácter estratégico. Las provocaciones rusas, tanto en el terreno de la guerra híbrida como en el despliegue de misiles con capacidad nuclear, forman parte de un guión al que lamentablemente ya nos hemos acostumbrado. La mentalidad finlandesa frente a esto es mantener la calma y actuar con serenidad. Y ahora que hemos tomado decisiones importantes en el seno de la OTAN y de la Unión Europea para reforzar nuestra defensa y nuestra capacidad de disuasión, estamos, sin duda, siguiendo el camino correcto.
La mentalidad finlandesa frente a esto es mantener la calma. Ustedes saben muy bien lo que es ser vecino de Rusia. Están a solo 100 kilómetros del mayor arsenal nuclear del mundo. Sí, Finlandia comparte una frontera muy extensa con Rusia de 1.340 kilómetros. Para nosotros, ni nuestra ubicación geoestratégica ni las posibles amenazas que Rusia pueda plantear de vez en cuando son algo nuevo. La receta finlandesa siempre ha sido clara. Nos hacemos cargo de nuestra propia defensa y de nuestra capacidad de disuasión, y hoy en día lo hacemos también como parte de la Alianza Euroatlántica. Con esta base no hay motivos para alarmarse, aunque por supuesto debemos estar preparados ante cualquier incidente. En Finlandia hablamos del llamado modelo de seguridad integral, un sistema que conecta al sector público, al sector empresarial y a las organizaciones civiles para ofrecer respuestas eficaces y decididas ante cualquier circunstancia. Incluso en situaciones de crisis, que no necesariamente tienen que ser amenazas militares, también pueden ser ataques híbridos como los que ya hemos experimentado, la sociedad se mantiene resistente. Dicen que no tienen miedo, que están preparados, pero ¿cómo? Finlandia, además, nunca ha renunciado a su ejército basado en el servicio militar obligatorio. Y esto se debe en parte a que siempre hemos sido conscientes de que Rusia, que históricamente ha supuesto una amenaza para Europa, podía volver a serlo en el futuro. Ese contexto también explica por qué Finlandia tiene uno de los niveles más altos de disposición a defender el país si fuera necesario. Y es que, debido a nuestra proximidad geográfica con Rusia, sabemos muy bien qué valores nos definen. La democracia, la libertad, los derechos humanos son tan importantes para nosotros que, llegado el caso, estamos dispuestos a defenderlos, incluso con las armas en la mano. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, Rusia ha comenzado una campaña de amenazas contra su país a distintos niveles, por aire, también en el Báltico. Sí, las violaciones del espacio aéreo y en general las distintas amenazas de las que Rusia hace uso no son en realidad nada nuevo, pero lo que hoy consideramos más preocupante dentro de este manual híbrido es el uso que Rusia está haciendo de la llamada flota en la sombra. Y eso supone una amenaza en varios frentes. Rusia ha puesto en marcha una enorme flota de barcos antiguos para eludir el tope al precio del petróleo y las sanciones asociadas. Y esto no solo permite seguir financiando su esfuerzo militar, sino que además representa un riesgo ambiental enorme en el mar Báltico y otras regiones. Además, esas embarcaciones han puesto en peligro infraestructuras críticas situadas bajo el mar. Es una flota clandestina. Y por último, en su opinión, ¿qué pasos debería dar la Unión Europea y Estados Unidos para detener a Putin? Tenemos que aumentar la presión de las sanciones y, junto con Estados Unidos, creo que estamos logrando avances importantes. Hoy vemos claramente que la economía rusa se está debilitando de forma drástica. Ya no crece. Y el único aumento del PIB que han conseguido proviene exclusivamente de sus enormes inversiones en capacidades militares ofensivas. La inflación en Rusia es muy alta y con unos tipos de interés cercanos al 20%, la situación es insostenible para su economía real a largo plazo. Lamentablemente, nada de esto ha llevado a Rusia a frenar su agresión a Ucrania. Al mismo tiempo, debemos reforzar nuestra propia defensa. Es crucial que los miembros de la OTAN aumenten su armamento y, por supuesto, debemos seguir ayudando a Ucrania. Vaya temazo, ¿eh? Hoy banda sonora de los Beatles en Tablero Global, no se quejarán. Bueno, en nuestro debate hoy tenemos el doble punto de vista académico y militar que tanto nos gusta. Nuestros jugadores son, se los presento ya, Rubén García Servet, teniente general del Ejército del Aire, profesor, asesor de seguridad y defensa. Bienvenido, Rubén. Buenos días, Marta. Y Juan Luis Manfredi es catedrático en concreto en la Universidad de Castilla-La Mancha, profesor también en el CEU, experto en relaciones internacionales. Juan Luis, bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien, aquí pendiente de la última hora constantemente. De la última hora, porque esto cambia por minutos. Bueno, primera pregunta que os lanzo. En las últimas semanas hemos visto cómo
A pesar de los intentos de paz por parte de Estados Unidos y Europa, la guerra en Ucrania continúa. De nuevo, otro crudo invierno. Rusia ha rechazado hasta ahora la contrapropuesta europea que deja sin resolver, yo creo que es la cuestión más espinosa, no sé si estáis de acuerdo, la del territorio. Sin lugar a dudas, las posiciones siguen alejadas totalmente. Son dos visiones completamente incompatibles, en donde la solución no va a venir, en mi opinión, por acuerdo, sino por imposición. Yo creo que al final lo que hay que volver a hablar es de territorio, ¿no? Nos habían contado que la globalización no hacía falta territorios ni fronteras y estamos otra vez volviendo a una conversación que ya habíamos visto. De lo que sabemos ahora, cuando yo fijo la mirada en las propuestas, en los acuerdos, en las conversaciones, la palabra territorio es como tenemos que hablar de la zona desmilitarizada de Lugansk y de Donetsk, es como tenemos que hablar de Gerson y de Zaporilla, tenemos que hablar de territorios concretos, de fronteras, de bordes, quién controla aquí, si hay soberanía o no sobre estas zonas donde Rusia quiere mantener el control, o qué va a pasar con la energía nuclear que se produce en estos puntos. Por tanto, de la globalización que se había acabado, resulta que llama a la puerta el territorio, la frontera, el pasaporte, todo esto. Claro, es que vamos a ver. Para Rusia, Ucrania forma parte de Rusia. Vamos a explicar lo que es la Rus de Kiev para Moscú, para Putin, porque lo ha dicho muchas veces. Por la fuerza han invadido un país, es verdad, han roto el derecho internacional, han invadido otro territorio, pero ¿alguien piensa realmente, Trump lo tiene claro que es muy pragmático, que se van a retirar sin más? Es que esa es la clave. No es solamente que efectivamente se haya invadido un país contra los principios de la Carta de Naciones Unidas o el Acta Final de Helsinki, es que en la mentalidad rusa están en una operación existencial, en la cual están dispuestos a hacer todo lo que esté en sus manos. Y o entendemos eso, o será muy difícil imaginar una salida de este conflicto, que ya va para 4 años, con miles y miles de muertos. Es que es la cuna. Totalmente. Para Rusia, en su percepción de lo que significa ser ruso, hay una cita de Putin muy oportuna, ¿no? Dice, hay 10 millones de compatriotas que viven fuera de nuestras fronteras. La idea de frontera, la idea de soberanía, la idea de Carta de Naciones Unidas, todo esto se considera como algo adicional o superpuesto, pero lo importante es, oye, el imperio ruso empieza aquí y acaba acá, y esto no lo vamos a negociar. Si uno mira la historia de Rusia, hay 2 obsesiones recurrentes, y esto ni lo va a inventar Putin ni lo va a cambiar el que venga después. La primera obsesión es que haya cosas, por decirlo de manera educada, entre Moscú y Berlín, y esas cosas pueden ser estados vasallos, estados tapón, miembros del Pacto de Varsovia, llámalo como tú quieras, y lo segundo es la salida a los mares cálidos. Nunca van a renunciar a Crimea, nunca han renunciado a Sebastopol, y esto no va a cambiar. Cuanto antes aceptemos que este es el punto de partida de Rusia y no otro, más fácil va a ser llegar, no sé si llamarlo a un acuerdo de paz, pero desde luego a un enfriamiento del conflicto bélico. Claro, por otro lado, cuando hablamos de Rusia, hablamos de Bielorrusia, Ucrania y Rusia, pero por otro lado, vamos a ponernos en las familias ucranianas. Es raro una familia ucraniana que no haya perdido por defender ese territorio a un hijo, a un miembro de su familia, y dicen, entonces, ¿para qué ha servido esta guerra? Si ahora tenemos que ceder el territorio, ¿para qué nuestra sangre está ahora en la tierra negra de Ucrania, no? Yo por eso insisto que mi análisis, que es un análisis de concepción realista, absoluto, considero que las posiciones son incompatibles. O sea, imaginar una solución acordada es una ensoñación, y por tanto la solución, o sea, el alto el fuego, porque no voy más allá de eso, va a ser impuesto, no tengo la menor duda, en unas condiciones que probablemente, seguro, no van a satisfacer a ninguna de las partes. Entonces, el temor de Kiev de que no se quede solo ahí, de que quieran toda Ucrania, es real. Como yo lo veo, la posición ucraniana lo que reclama es, bueno, ¿cuáles son los mecanismos y las garantías de seguridad? Porque ya se han incumplido en el pasado. Vale, voy a renunciar, siguiendo la tesis realista, a casi el 20% de mi territorio, he puesto sobre la mesa miles de muertos,
vale, pero a partir de ahora yo sí controlo mi futuro. Esto es lo que no está claro y no vemos ni un solo paso de Rusia en esta dirección que nos diga, bueno, a partir de ahora yo voy a defender o voy a proteger esta idea de soberanía ucraniana. No vemos ninguna garantía. Yo entiendo el temor ucraniano y entiendo otra cosa que es importante, la debilidad del gobierno ucraniano, que esto es muy importante. Vamos para 4 años de guerra, como bien mencionas, pero vamos con crisis internas, con problemas de democracia, con corrupción. ¿Cuánto tiempo puede aguantar Ucrania? Porque Rusia puede aguantar todo lo que quieras. Bueno, a nivel político, a nivel también de financiación de la guerra y esas ambiciones de, enseguida te doy paso, Rubén, de Putin. La pregunta es también si se van a quedar ahí o si están amenazando, como vemos con esas incursiones a otros países, ¿no? Como complemento, totalmente de acuerdo, Juan Luis, con tu posición. Yo pienso que en una buena aproximación la negociación ahora mismo no debiera pivotar sobre territorios, sino sobre la segunda parte que has comentado. El después. Claro, el que sea una Ucrania soberana, dueña de su futuro, el trozo de Ucrania que quede, ¿no? Ese es el centro de gravedad, o sea, porque pensar otra cosa, yo creo que honestamente no es no darse cuenta de que Rusia va a seguir hasta sus últimas consecuencias, ¿eh? Y luego, la segunda parte que está encima de la mesa todos los días, yo hoy tengo mi percepción personal, fruto de un análisis largo de las posiciones rusas en la materia. Yo creo sinceramente que imaginar, como se está diciendo, que va a seguir más allá de Ucrania, yo creo que es altamente improbable. Es improbable, pero, ojo, porque estamos viendo movimientos, se está reforzando este flanco de la OTAN. Hemos visto, no sé, pues incursiones, por ejemplo, en Rumanía, cerca de Polonia. Se está reforzando, lo hemos escuchado también a la ministra de Exteriores, Finlandia, el Báltico. La OTAN no se fía de Rusia. Claro que no se fía, porque los riesgos que tenemos sobre la mesa son por lo menos 4, ¿no? Yo enuncio uno. Primero, la renuncia efectiva al control del territorio. Crimea ya no está ni siquiera en la conversación, esto ya está como olvidado, pero ahora estamos hablando, insisto, de un 20% de Ucrania. Bueno, ¿por qué pararse ahí? ¿Por qué no seguir a otros puntos? ¿Por qué no recuperar la zona de Besarabia, que también está en el imaginario ruso? Luego, el segundo elemento es que Ucrania pierde capacidad militar a futuro. Se le quiere limitar el número de efectivos, se le quiere limitar la seguridad, que va a depender de algo parecido en una traducción libre de un diálogo bilateral Rusia-Estados Unidos. Sí, porque en esos acuerdos estamos viendo cómo Rusia impone que la OTAN no despliegue sus fuerzas en Ucrania, ¿eh? Ese es el tercer elemento. No hay garantías de seguridad que sean suficientes y extensas. El cuarto elemento es quién paga esta fiesta. ¿Va a haber reparaciones de guerra? ¿No las va a haber? Europa ya ha dicho que no lo paga solo. Tenemos 160.000 millones de dólares, 100 millones de dólares, depende, ¿no? Depende cómo lo queramos contar, 100.000 millones. Bueno, estos se pueden usar, no se pueden usar. ¿Qué va a pasar con esto? Concluyo con una idea. El riesgo es aceptar una visión diplomática y política de Rusia que incluye que estos estados vecinos son vasallos, no son soberanos. ¿Cómo lo vemos por ahí? Decíamos que en esos borradores, podemos decir, o propuestas de paz, efectivamente, Rusia dice que ni de broma la OTAN, las fuerzas de la OTAN en Ucrania, que no las quiere en su frontera. ¿Qué va a pasar con la coalición de voluntarios y quién va a pagar esto? ¿Los fondos que están congelados rusos o quién lo paga? Yo creo que en el estado actual de las negociaciones, yo creo que el tema de Ucrania en la OTAN no va a ocurrir. El tema del despliegue de fuerzas de la OTAN no va a ocurrir. Yo veo ahí una salida que sería la salida natural, que se llama Unión Europea. Es decir, nosotros podemos dar garantías de seguridad en base a la Unión Europea, en la medida en que la Unión Europea, que es en lo que estamos, se arme, tenga unas capacidades reales de defensa en el marco del Tratado de la Unión Europea. ¿Pero qué hacemos con el bloqueo de Víctor Orbán, por ejemplo? Porque tienen que estar de acuerdo los 27. De momento no lo veo. No solo ese consenso es bastante improbable, sino que además, ¿cuál es el marco temporal que manejamos, ¿no? Estos días leíamos que Francia ha vendido 100 aviones a Ucrania y que Suecia le ha vendido otros 150. El plazo de entrega son 10 años.
¿Quién tiene tiempo para esperar 10 años? ¿Vamos a estar 10 años poniéndome en positivo sin convocar elecciones en Ucrania? Esto sería una pésima noticia. ¿Vamos a esperar a que Rusia ceda? No va a suceder. Por tanto, el marco temporal es lo que hoy nos convierte en urgente, digámoslo así. En esas negociaciones y en ese plan también se habla, claro, Rusia dice, bueno, ¿yo qué gano con todo esto, no? Exige territorio, pero exige también que se cancelen su aislamiento comercial, económico, esos castigos, esas sanciones. Yo por eso el balance para el oyente, ¿no? Yo creo que simplificando un poco la cuestión, ¿no? Evidentemente lo que va a ocurrir se va a decidir en Washington. Por el marco temporal, en primer lugar, sin lugar a dudas, ¿no? Porque cualquier movimiento desde Estados Unidos de cortar el apoyo tiene totalmente todas las cartas en su mano, ¿eh? Entonces, de ahí viene la importancia y los intentos de las dos partes de alguna forma convencer al aliado norteamericano de la virtud de sus argumentos. Que está claro que hay que mostrar a Rusia que no puede hacer lo que quiera, ¿no? En la visión esta imperial a la que antes aludía Juan Luis, evidentemente hay que hacerlo, ¿no? Pero también no cabe duda de que imaginar una salida que no convierta esto en una guerra eterna, ¿no? Otra vez la guerra de los 30 años, ¿no? O lo que es peor, en un conflicto que tiene el potencial de escalada, porque lo tiene, es un tema, yo creo, terrorífico, sobre todo para Europa, que somos los que estamos en el frente de batalla. ¿Cómo interpretáis el rearme de Europa? Hablabais antes de aumentar el presupuesto militar, no solo a nivel interno, en la OTAN, por supuesto. Esta semana mismo, estos días, hemos escuchado en muchos países cómo está volviendo la mili voluntaria, de momento. En otros países, en España no, hablamos, por ejemplo, de Francia, ¿no? Bueno, yo creo que ese rearme de momento no es realista. ¿Por qué? Porque necesitamos tiempo, otra vez vuelve la dimensión temporal, y necesitamos un elemento que la geopolítica remarca muchas veces, pero que no nos gusta hablar de él, que es apoyo social, opinión pública, dominio cognitivo, escuchábamos en la primera intervención, ¿no? ¿Queremos los europeos esto? ¿Somos capaces? ¿Estamos preparados para ir a la guerra? ¿Entendemos que el frente común en el este o en el sur o donde sea es de todos? O quizás hay muchas dudas, ¿no? Hay muchas variantes geográficas, demográficas, incluso de memoria histórica, ¿no? La percepción que tiene un polaco sobre Rusia es completamente distinta a la que tiene un español. O hemos escuchado el caso de Finlandia, ¿no? Ellos conocen muy bien lo que significa ser vecino. Yo he tenido la oportunidad de dar clases en Letonia muchos años, en Riga. Bueno, cuando yo salía a tomar el café con los alumnos y con los compañeros me decían, es que esto de Rusia nosotros no nos fiamos. Y yo decía, bueno, pero ¿de qué me estás hablando, no? Estoy hablando en el año 2018, 17, 19. Ellos ya tenían esa memoria de que esto ya ha sucedido en el pasado, porque no va a volver a suceder. Bueno, en la OTAN el mayor presupuesto era el de Estados Unidos, pero recordamos que Polonia está también ahí en los primeros puestos, ¿eh? Por algo será. Lógicamente todas las capacidades de defensa dependen de la percepción de la amenaza, ¿vale? Yo creo que si algo nos tiene que llevar a la conclusión, lo que estamos viendo, es a que esa percepción de la amenaza a nivel de la opinión pública cambie y haya una decisión ciudadana de asumir que tenemos que ser capaces de defendernos. Es que no nos lo creemos todavía, pero hay muchos síntomas de que esto está aquí, ¿eh? Una posible guerra está aquí, y no solo por Rusia, ¿eh? Y no solo por Rusia. El mundo se está complicando. Y desde luego esa especie de ensoñación en la que hemos vivido demasiados años de que las guerras se habían terminado, de que no sé qué, esto nos demuestra tajantemente que no es así. La respuesta a eso, y eso yo creo que es el mensaje que tenemos que mandar, es que todos nosotros, españoles en primer lugar, pero luego con nuestros socios europeos, tenemos de verdad que asumir nuestra responsabilidad. Y eso no es solo un tema económico, aunque también es un tema de estar dispuestos a defender nuestros valores y libertades. Teniente General, para hablar de esto voy a tratarte de usted. Usted ha combatido, ha sido piloto. ¿De verdad cree que estamos ante una escalada militar preocupante? ¿Cuánto nos dista de la guerra ahora mismo, en su opinión? Lo grave es que pese a que nos hemos creído otra cosa,
La guerra es un fenómeno que ha estado siempre ahí. Es consustancial. Nosotros, los integrantes de Fuerzas Armadas, hemos estado presentes en operaciones por ahí, por el exterior, en las que hemos visto la crudeza de que eso existe y de que el odio entre seres humanos lleva a la muerte y a la destrucción. Y frente a eso, si queremos sostener esa excepción que consiste en la libertad, la democracia, no cabe duda de que hay un componente de defensa que tenemos que asumir. Y esa es la didáctica que yo creo que tenemos que comentar con nuestros conciudadanos, de que la libertad o se defiende o se pierde antes o después. ¿Rusia es el problema en el mundo o deberíamos también de intentar entender la visión rusa? Yo voy a quedarme con la primera y luego con la segunda. El mundo ha cambiado y el mundo que hemos estudiado, un mundo de globalización, un mundo de libre mercado, de democracia liberal, al menos aspiracional, y un mundo de valores cosmopolita, ese mundo se ha desvanecido. Ahora lo que encontramos es un mundo tremendamente nacionalista y lo puedes seguir el discurso donde quieras, lo puedes mirar en la India, en Turquía, en China, en Rusia, pero ojo, también en América Latina, en algunos de los países. El libre comercio, pues ¿qué te voy a contar? No sé si en este minuto ya han vuelto a subir los aranceles, o al 130, al 120, o han bajado, o dónde estamos, ¿no? Y la democracia, pues la democracia compite con regímenes autoritarios que ofrecen resultados. Yo llamo a esto el consenso de Beijing, inversiones sin política. Usted quiere un puente, yo lo pongo. Usted quiere infraestructuras, aquí están. Tecnología, yo la tengo tan buena como el modelo chino, por ejemplo, ¿no? Y eso atrae a millones de personas por todo el mundo porque la democracia ha sufrido o ha padecido o sufre, voy a decirlo en presente, me temo, problemas de resolución y ejecución de los problemas de política pública. Si las democracias no espabilan, los competidores están espabilando. Bueno, ahí lo vemos, ¿no? En las encuestas a los jóvenes, que algunos incluso anhelan dictaduras o regímenes autoritarios que no han conocido, ¿no? Yo creo que la didáctica de la libertad, ¿verdad? Y de lo que representa poder decir lo que consideres oportuno, poder vivir donde quieras, yo creo que eso es un tema que tenemos pendiente, y que yo creo que la gente que tenemos una cierta edad tenemos que ser capaces de transmitir a las nuevas generaciones. Dicho lo cual, el segundo paso es que efectivamente todas esas cosas están amenazadas. O sea, uno observa el mundo, desgraciadamente, y los regímenes totalitarios van a más, no van a menos, y además con violencia. Entonces, todas estas cosas yo creo que hay que transmitirlas. Hay que entender bien el problema, hay que entender, decías antes, hay que entender a Rusia, hay que entender a todo el mundo, y luego hay que poner el pie en la pared para decir, o sea, nuestros derechos no me los tocan. Yo concluyo con Rusia. Rusia padece esto que Fukuyama llama el timos, que es el deseo de ser respetado. El deseo de estar en la mesa de los mayores y de decir esto de que yo soy un subproducto de la Guerra Fría, no. Yo estoy en pie de igualdad, tengo 5.500 cabezas nucleares y me vais a escuchar. El nacionalismo y los populismos. Estamos ahora mismo en eso, que nos recuerda también a otros episodios de la historia. Para terminar, me tenéis que recomendar una peli, un libro sobre este tema, porque yo creo que hemos dejado a nuestros oyentes con ganas de más. Bueno, es esencial que el que se aproxime a este fenómeno, y lo hemos dicho los dos, tiene que entender qué es Rusia. Hay un libro que yo lo leí, me pareció interesante, cortito, de Mark Galev, que es Cómo entender la nación más compleja del mundo. Y habla de Rusia, es una historia de Rusia, vamos. Tenemos que, nosotros europeos, entender la historia de Rusia, porque es la que está en el fondo en los mitos que están en la cabeza de sus dirigentes. Respecto al tema de la guerra, hay una película que me gustó, Invierno en llamas, de 2015, que habla de Maidán, porque Maidán es el origen de esta guerra. O sea, esta guerra no empieza en el año 22, empieza en los sucesos de 2013. Yo nunca lo hago, pero van a estrenar dentro de poco Nuremberg y yo también la recomendaría para recordar lo que pasó no hace tanto. Pues mira, yo voy con otra recomendación de una periodista bielorrusa que hemos hablado aquí de historia, yo voy a hablar de opinión pública, de pensamiento, de lo que le pasa a la gente por la cabeza. El fin del Homo Soviéticus, de Alena Svetiaya, que ganó el premio Nobel. ¿Qué le pasa a un señor que vivió el comunismo, que ha visto la caída del muro? ¿Qué le pasa por la cabeza? Porque esto, desde luego, no lo entendemos en Europa. Leer ese libro nos va a dar muy buenas pistas. Qué bueno, ¿no?
Qué buen debate, qué interesante. Rubén García Servet, Teniente General del Ejército del Aire, profesor, asesor de Seguridad y Defensa. Gracias por acompañarnos. Un placer, Rubén, repetiremos, ¿eh? Juan Luis Manfredi, Juan Luis, ¿qué te voy a decir? Catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad de Castilla-La Mancha. Un placer tenerte aquí. Cuando quieras, invitadísimo de nuevo. Gracias. Un placer. Gracias también a Alberto Fernández, a los mandos técnicos, a Juan Carlos López en la producción. Por mi parte, nada más. Nos escuchamos en 7 días con más fichas sobre el tablero. No se lo pierdan. Adiós.